Me parece que es necesario insistir en el caso de los venezolanos que están sufriendo en manos de ICE. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Los derechos humanos tienen color político? ¿Tienen ideología? ¿O simplemente deberían defenderse siempre sin importar quién sea la víctima y quién tenga el poder? Durante años los venezolanos hemos denunciado violaciones de derechos humanos dentro de Venezuela. Denunciamos detenciones arbitrarias, persecución política, tortura, desapariciones y abusos cometidos contra ciudadanos indefensos. Y lo hemos hecho porque es lo correcto. Pero hoy, un reciente informe de Human Rights Watch nos obliga a mirar hacia otro lado del continente y hacernos una pregunta igual de incómoda. ¿Qué ocurre cuando quienes denuncian abusos son ahora migrantes venezolanos y latinoamericanos fuera de Venezuela? El informe titulado Nos abandonan aquí a morir recoge testimonios de personas deportadas desde Estados Unidos hacia México como tercer país. Ellos afirman haber sido abandonados sin recursos, sin documentación, sin orientación y sin mecanismos claros para regularizar su situación. Personas que han terminado en ciudades desconocidas, sin apoyo, sin protección, sin saber qué hacer al siguiente día. Pero hay un detalle que pocas veces aparece en los titulares, y es que detrás de cada deportación existe una historia personal. Otra cosa, muchos inmigrantes denuncian que durante sus detenciones desaparecen pertenencias que llevan consigo al momento de ser arrestados. Un teléfono, una cartera, documentos personales, dinero en efectivo, objetos que para algunos pueden parecer insignificantes, pero que para un migrante representan prácticamente toda su vida, porque en ese teléfono están los números de teléfono de sus familiares, los contactos de abogados tal vez, las fotografías de sus hijos, los documentos digitalizados, tal vez hasta las pruebas digitalizadas de su caso migratorio. Cuando una persona sale de un centro de detención sin esas pertenencias, muchas veces sale prácticamente incomunicada, indefensa. Y mientras estas denuncias continúan acumulándose, también siguen apareciendo reportes relacionados con los venezolanos que fueron enviados a cárceles como la de El Salvador, por ejemplo. Organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias de malos tratos, aislamiento prolongado, desapariciones forzadas y presuntas torturas contra algunos de estos detenidos. Y aquí quiero ser muy claro, no estamos hablando de defender delincuentes ni delitos. Estamos hablando de defender principios. Ya es muy bien sabido que a esa supercárcel de El Salvador enviaron a personas que su único delito fue salir a buscar una mejor vida para ellos y para su familia. El asunto es que los derechos humanos existen precisamente para proteger a las personas cuando el poder del Estado actúa sobre ellos. Y si denunciamos abusos cuando ocurren en Venezuela, también deberíamos denunciarlos cuando las denuncias apuntan a otros gobiernos. La coherencia no puede ser selectiva. No podemos exigir derechos humanos para unos y guardar silencio para cuando las víctimas son otras. Y acá aparece una coincidencia que también merece atención. Mientras algunos venezolanos denuncian abusos en centros de detención migratoria fuera del país, otros venezolanos siguen dependiendo de decisiones tomadas detrás de puertas cerradas para saber si podrán recuperar su libertad dentro de Venezuela. Hoy se conocieron reportes sobre movimientos y traslados de presos políticos que permanecían recluidos en el helicoide. Y estos movimientos ocurrieron en medio de informaciones relacionadas con la presencia en Caracas de altos representantes militares estadounidenses vinculados al Estado Mayor y a las operaciones diplomáticas de Estados Unidos en Venezuela. ¿Existe una relación entre ambos hechos? Probablemente sí. En los últimos días hemos escuchado a Marco Rubio y al propio Donald Trump decir que en Venezuela ya no hay presos políticos, cuando evidentemente sabemos que eso es mentira. Todavía hay muchas personas que están privadas de libertad dentro de Venezuela. La historia reciente de nuestro país está llena de negociaciones discretas, acuerdos reservados, conversaciones que solo terminan conociéndose semanas o meses después. Por eso vale la pena seguir observando con atención. Lo que sí sabemos es que un traslado no es una liberación. Cambiar de celda no significa recuperar la libertad. Y mientras existan presos políticos en Venezuela, la discusión sobre los derechos humanos seguirá siendo una asignatura pendiente. Porque los derechos humanos no mejoran cuando un preso cambia de edificio, mejoran cuando recupera plenamente su libertad y sus derechos. Y resulta curioso que hoy estemos hablando de derechos humanos en dos direcciones distintas. Por un lado, venezolanos denunciando abusos en centros de detención migratorios en Estados Unidos, y por el otro, venezolanos que continúan detenidos por razones políticas dentro de Venezuela. Distintos gobiernos, distintos sistemas, distintas ideologías, pero la misma pregunta. ¿Quién protege al ciudadano común cuando el poder decide ignorar sus derechos? ¿Quién levanta la voz cuando la víctima deja de ser políticamente conveniente? Porque los derechos humanos no deberían depender del país, del partido político o de la ideología de quien gobierna. Deberían depender únicamente de una condición mucho más simple, la de ser humano. Y cuando dejamos de defender ese principio, terminamos convirtiendo los derechos humanos en una herramienta política y no en una causa universal.